Vamos a la materia. Ahí estaríamos. ¿Ah? ¿Cómo se ve? ¿Se ve bien? Sí, sí, profesor. Gracias, gracias. Entonces vamos a explicar la metodología, ¿cierto? De cómo se realiza el cálculo de estos parámetros, de las líneas. Cálculo de líneas cortas, ¿cierto? Dice en general se puede considerar que las líneas cortas abarcan hasta aproximadamente los 80 kilómetros de largo, ¿cierto? Dice, en esta condición se desprecia el efecto capacitivo de las líneas y solo se consideran los efectos de la resistencia y la reactancia inductiva, ¿cierto? Eso ya habíamos conversado ya la semana pasada, que el efecto capacitivo ya se hace notorio, por decirlo así, cuando tenemos hartos kilómetros sobre los 80, y ya en esas condiciones ya se considera dentro de los cálculos, especialmente líneas medias y líneas largas, ¿cierto? Que tienen que ver con las influencias que aparecen respecto de tierra. ¿Ah? ¿Cuál es nuestro modelo? El modelo que tenemos que ir trabajando es el modelo de 2 puertos. Seguramente, si ustedes ya tuvieron análisis de circuito, ya tienen que haber visto lo que es cuadripolo. ¿Ah? Si no han hecho análisis de circuito, obviamente lo que tiene que ver con cuadripolo no lo han visto. Pero bueno, todo lo que tiene que ver con el cálculo de líneas de transmisión se basa en eso, ¿cierto? En el cálculo de redes de 2 puertos. O los cuadripolos. ¿Ah? Aquí tenemos un puerto, otro puerto, ¿cierto? Tenemos 1, 2, 3, 4 polos. ¿Ah? Por eso se llaman cuadripolos. Donde tenemos, ¿cierto? La entrada, tenemos la salida y tenemos todo lo que es la caja interior, ¿cierto? Nosotros no sabemos acá todavía qué tipo de conexiones tenemos ahí internamente. Bueno, ¿cuáles son las variables acá con las cuales vamos a jugar? Tenemos las variables, la corriente y voltaje de entrada. Y tenemos las variables de corriente y tensión de salida. Obviamente se asocian a esto lo que son las potencias. Y obviamente lo que tenemos aquí adentro, ¿cierto? Que son las impedancias, admitancias. Entonces aquí podemos hablar que la relación, ¿cierto?, que existe entre la salida y la entrada está dada por estos parámetros. ¿Ah? B sub S es igual a por B sub R más B por I sub R. La corriente de entrada entonces sería C por BR más D por IR. Por lo tanto, esto nosotros lo podríamos llevar a una forma matricial, ¿eh? Que sería la matriz que está acá. Entonces, si nosotros obviamente multiplicamos estas dos matrices, nos estaría dando lo que es el resultado de lo que veíamos en las ecuaciones número 1, ¿cierto? Esta es la forma matricial, las ecuaciones número 2. Vamos viendo que lo que son los parámetros ABCD, que también los vamos a nombrar en más de alguna ocasión. Dice, los parámetros A, B, C, D dependen de los parámetros de resistencia, inductancia y capacitancia de la línea. En general son números complejos. ¿Eh? A, B, C, D son números complejos. A y D son adimensionales. Eso quiere decir que no son en ohm, no son en Siemens, no tienen dimensiones. B está en unidad del ohm. B es en ohm. Normalmente es una impedancia. C está en Siemens. ¿Ah? Esos son los parámetros A, B, C, D. Son números complejos que dependen de la resistencia, la inductancia, la capacitancia de la línea. ¿Ya? Estoy repitiendo, ¿cierto? A y D son adimensionales, B es en ohms y C en Siemens. Eso como términos generales. Después vamos a ir viendo que A y D son iguales. ¿Eh? Son adimensionales e iguales para cuando vayamos efectuando nuestros cálculos. Se cumpliría, ¿cierto?, que AD menos BC es igual a 1, pero esto no nos sirve para nada para los efectos de lo que tenemos que ir nosotros desarrollando.
Por lo tanto, para nuestro modelo de línea corta, nosotros trabajamos, ¿cierto?, con este circuito. Esto que está acá, toda esta parte sería lo que es la cajita, la red de 2 puertos, ¿cierto? Como es un circuito corto, línea corta, es bastante simple porque tendríamos, ¿cierto?, que Z es igual, ¿cierto?, a R más JXL, ¿cierto?, que ahí aparece como omega L, pero es omega L, nosotros ya tenemos claro que es la reactancia inductiva, obviamente multiplicado por el largo de la línea. Nosotros el día jueves aprendimos a usar las tablitas y sacar los parámetros que tienen que ver con el asuntito este de la, ¿cómo se llama?, de las líneas de las ACSR, ¿cierto? Los conductores de aluminio reforzados en acero. Entonces, esto sería bastante simple en el fondo para el cálculo. Obviamente, miren, fíjense que acá la corriente no tiene ninguna rama en paralelo, por lo tanto, la corriente IS tendría que ser igual a IR. Circuito serie. Tendrían que ser iguales. Por lo tanto, aquí habría que trabajar más que nada con los voltajes y las potencias, obviamente también para calcular lo que es la regulación de voltaje. Entonces las variables serían Z con minúscula, sería la resistencia más J omega L, ¿cierto? Que harían ohm por la unidad de medida, ¿cierto? Dependiendo si trabajamos con las tablas que estuvimos viendo el día jueves, ¿cierto? Quedaría en millas, ohm por milla, en ese caso. Por lo tanto, es en ohm por unidad de longitud, la impedancia por unidad de longitud. Dice, bueno, para obtener los parámetros ABCD, para este modelo de línea corta, ¿cierto?, aplicamos las leyes de los voltajes de Kirchhoff y las leyes de las corrientes de Kirchhoff. En este circuito, ¿cierto? En este circuito. Por lo tanto, finalmente V sub S, que es el voltaje de entrada, sería el voltaje de salida, más la impedancia de la línea por la corriente de salida, que en este caso sería igual a la corriente de entrada. Un dato que es bien importante que tomen en cuenta, que los voltajes acá, este V sub R que se ocupa es el voltaje de fase. Voltaje de fase. Por lo tanto, el resultado acá que nos va a dar sería en voltaje de fase. Por lo tanto, habría que multiplicarlo por raíz de 3 para obtener el voltaje de línea. Repito, en esta formulita, los voltajes aquí serían los de fase. De fase. Eso quiere decir una fase respecto del neutro. Ese es voltaje de fase. Así que multiplicando por raíz de 3, vamos a obtener el voltaje de línea. Ahora, si reemplazamos los parámetros ABCD en nuestra matriz, ¿cierto? Aquí tendríamos las incógnitas BS y S, y aquí estaríamos los parámetros ABCD. Si se fijan, aquí A y D son iguales y valen la unidad. Z vendría a ser el parámetro B, C en este caso sería 0, multiplicado por BR y R. Como veíamos hace un rato, ya A y D serían igual a 1 en por unidad, son adimensionales, igual a 1 en por unidad. B sería igual a Z en ohms, que es la impedancia con su módulo y su ángulo. Y C es igual a 0 en Siemens. Otro parámetro que también es importante calcular cuando estamos desarrollando los cálculos de una línea corta es calcular la regulación de voltaje. La regulación de voltaje. ¿Cómo se definiría? De acuerdo a esta formulita, sería el módulo. Aquí se trabaja solamente con los módulos, no se trabaja con los ángulos, solamente el módulo. Por lo tanto, sería V sub R de 0. V sub R de 0, que es lo que es el voltaje de la barra de carga, ¿cierto? Cuando la corriente es 0. Eso quiere decir está abierto, sin carga. Ese sería V sub R0, que para este circuito vendría a ser igual a V sub S. ¿Cierto? Si no hay corriente, si la corriente es 0, no hay pérdida en la línea,
¿ya? Y por lo tanto V sub R 0 sería igual a V sub S. Por lo tanto, perfectamente se podría reemplazar el V sub R 0 acá como el valor de V sub S, ¿ah? El parámetro que nosotros estaríamos calculando. Dice menos el módulo de VR y todo esto partido por el módulo de VR, que es el voltaje de salida, ¿cierto? Con carga. ¿Ah? Esto se puede calcular, ojo, esto se puede calcular con los voltajes de línea o los voltajes de fase. ¿Ah? El resultado tiene que ser exactamente igual porque aquí colocaríamos la raíz de 3, multiplicamos esto por la raíz de 3 en la parte de arriba, la de abajo por la raíz de 3, y ahí trabajamos lo que son los voltajes de línea. Por lo tanto, como está raíz de 3 arriba, raíz de 3 abajo, perfectamente nosotros los podemos eliminar y desarrollar el ejercicio ahí con los voltajes de fase. Espero que les haya quedado claro. ¿Hay alguna duda hasta acá, chiquillos? Por favor, si hay una duda para ir respondiendo y resolviendo rápidamente. ¿No? Bueno, acá hay un ejercicio. Esta guía yo se las mandé, ¿cierto? Dice ejercicio de ejemplo a partir del uso de la tabla de los conductores para una línea de 75 kilómetros, o sea, es una línea corta, ya 50 grados Celsius, conductor tipo Hawk. Acordémonos que la tabla de los conductores también están definidas por un nombre, ¿cierto? Hawk es halcón, en English. La frecuencia de 60 Hz. Dice, determine los parámetros de la línea, el voltaje de entrada, en este caso, V sub G de generación. Lo que veíamos acá era V sub S, ¿ya? Pero en este caso le puse la G de generación, que es lo mismo. Tenemos la corriente de generación, la potencia de generación y la regulación. Dice la carga es de 20 megawatts, factor de potencia en atraso de 0,9, por lo tanto, ¿qué define que sea en atraso? Que es una carga del tipo inductiva, carga del tipo inductiva. Dice, el voltaje en la barra de carga es 50 kilovolt, por lo tanto, con eso ya sabemos. Cuando yo les doy este voltaje de la barra de carga, le estoy dando el voltaje de línea, a no ser que diga expresamente el voltaje de fase. Por lo tanto, aquí dice claramente entre fases, ¿cierto? El voltaje entre fases es el voltaje de línea. Y la distancia media geométrica de los conductores, si les diera obviamente la configuración, tendría que calcularlo. En este caso estamos hablando de una distancia media geométrica o equivalente de 20 pies. Es para que calculemos los parámetros, ¿cierto? En este caso sería el XL, ¿cierto? La reactancia inductiva de la línea. Entonces, ¿cómo se desarrolla el ejercicio? Acuérdense que la tabla, los conductores están en ohm por milla. Por lo tanto, los 75 kilómetros lo convertimos a milla, dividiendo 1 por 1,609, y nos da 46,61 millas. Después calculamos, ¿cierto? Con esa distancia calculamos los parámetros R y X sub L, ¿cierto? Por lo tanto, sería la distancia por el factor de la tabla para 50 grados Celsius, la resistencia, que nos daría 9,88 ohms. La resistencia sería de 9,88, porque estamos multiplicando por la distancia, por lo tanto, esto no quedaría en ohm por milla. Después calculamos la reactancia inductiva, que sería de 46,61 por, acordémonos que hay dos factores en la tabla. Uno es el de la tabla A3 y el otro es de la tabla A4, ¿cierto? Este sería el X sub A y este sería el X sub D, ¿cierto? Que es el factor de espaciamiento que depende de las 20 pies. Por lo tanto, ¿cierto? La reactancia inductiva nos da de 37 ohm, 36,99. Por lo tanto, sacamos lo que es la impedancia, que sería 9,88 más J, 36,99. ¿Cierto? Por lo tanto, la impedancia nos da de 38,3 con un ángulo de 75 grados.
Al ser el ángulo tan grande, eso nos dice al tiro que la línea es bastante inductiva. La componente de la reactancia es bastante mayor que la componente de la resistencia. ¿Se fijan? Obviamente eso está dado por el ángulo de 75 grados en este caso. Para una línea corta, como habíamos visto, la corriente I sub S o I sub G, para los efectos de lo que estamos viendo ahora, es igual a la de carga, de salida. Entonces calculamos, ¿cierto? La corriente, que serían los 20 megawatts, dividido por raíz de 3, ¿cierto? Por, ¿cómo se llama? Como está en megawatt, en este caso hay que aplicar el factor de potencia, que sería de 0,9. Si estuvieran MVA, ustedes saben por el triángulo de las potencias, si estuvieran en MVA no se ocupa el factor de potencia para los cálculos. Pero cuando está en megawatt, sí. Entonces sería los 20 megawatts dividido por raíz de 3 por los 50 kilovolts, que es el voltaje, ¿cierto?, de línea en la parte de carga, y por el factor de potencia. Por lo tanto, nos da una corriente de 256,6 con un ángulo negativo, ¿cierto? Porque al decir que está en atraso, es la corriente respecto del voltaje. Eso significa que esté en atraso. El voltaje se le asigna un ángulo de 0, que es el ángulo referencial del voltaje de carga, ¿ya? Por lo tanto, quedaría con un ángulo de menos 25,84, que sería el arco coseno o el coseno a la menos 1 de 0,9. Ya es el factor de potencia 0,9, por lo tanto le sacamos el coseno inverso, daría 25,84 y lo dejamos negativo por el hecho de que es en atraso. Si fuera en adelanto, ¿cierto? Este sería positivo, pero como es en atraso, entonces es negativo. Dice, aquí le puse un pequeño paréntesis, es negativo por estar en atraso. Por lo tanto, para calcular el voltaje, ¿cierto?, en la línea, yo les dije que este valor era el de línea y para hacer los cálculos hay que obtener el voltaje de fase. Por lo tanto, el voltaje de línea lo dividimos por raíz de 3. Entonces ahí calculamos lo que es el voltaje de fase. El voltaje de línea dividido por raíz de 3. Por lo tanto, nos da 28.867,5 volts, ¿cierto? Con un ángulo 0. Entonces, con este voltaje, calculamos el voltaje de entrada. El voltaje de entrada. Entonces lo ponemos acá, 28.867,5 con un ángulo de 0, más, ¿cierto?, lo que es la corriente por la impedancia, que esto sería la caída de tensión en la línea, ¿cierto?, entre lo que es el punto de entrada y el punto de salida. Esta sería la pérdida de voltaje. Por lo tanto, hacemos el cálculo, ¿cierto?, y nos da 36.067 con un ángulo de 11,9. ¿Ya? ¿Esto qué voltaje sería? De fase. Lo multiplico por raíz de 3 y lo llevo a kilovolts, ¿cierto? Por lo tanto, sería 62,47 kilovolts. Aquí le puse la L, Aquí le puse la F porque era el voltaje de fase y aquí con la L es el voltaje de línea, voltaje de línea, que serían 62,47 kilovolts. Acordémonos que esto lo obtuve multiplicando el voltaje de fase por raíz de 3. Con eso obtengo el voltaje de línea. Y lo divido por 1000 para dejarlo en kilovolts. Por lo tanto, la potencia de entrada, ya, eso que lo implica el asterisco, ¿cierto? Que conjugado, conjugado. Por lo tanto, sería la raíz cúbica, perdón, la raíz de 3, raíz cuadrada de 3, por el voltaje de línea, por la corriente, ¿cierto? Por lo tanto, sería raíz de 3 por los 62,47 por 256,6 y nos daría una potencia de entrada de 27,8 MVA, megavolt-ampere, 27,8 megavolt-ampere. Ahora calculamos lo único que nos está faltando, ¿cierto? Que sería la regulación.
que aquí lo estoy calculando con los voltajes, ¿cierto?, de línea. Voltaje de línea, los módulos, ¿cierto? Sería 62,47 menos 50, todo partido por 50 por 100, ¿cierto? Nos daría una regulación de 24,94%. Pésimo, ¿cierto? Pésimo, pésimo. Para el nivel de tensión de 50, 60 kilovolts, ¿cierto? Es del 6%, de acuerdo a la norma chilena, ¿ah? Pero nosotros estamos calculando la regulación, no la estamos mejorando aquí, ¿eh? No estamos determinando cuáles son los parámetros para mejorarla. ¿Ya? Por lo tanto, lo que yo les pido es calcular estos parámetros en una prueba. Esta es la forma de cómo se calcula una línea corta, ¿eh? A partir de ciertos parámetros, ocupando las tablas, ¿cierto? Y las fórmulas que acabamos de ver ahí, las fórmulas matriciales. Me gustaría saber si hay alguna consulta hasta acá, chiquillos. ¿Alguna duda, alguna consulta de algún cálculo que haya realizado? ¿O les quedó todo más o menos clarito? Parece que les quedó clarito, parece. Sí, profe, quedó bastante. Sí. Si no es tan complicado, ¿eh? Si se fijan siguiendo la metodología paso a paso y todo eso. Obviamente que acá también se puede, lo que yo les puedo dar, por ejemplo, en una prueba, les puedo dar los valores de entrada y les pido calcular los valores de salida. Sí o no, también podría, ¿cierto? Por lo tanto, la Z por IR pasaría restando al otro lado, ¿eh? Pasaría restando. Si les pidiera BR e IR, que son los parámetros de carga, ¿ya? Estos serían los parámetros de generación y estos serían los parámetros de carga, ¿eh? Esa sería la diferencia en caso que les pidiera o los de entrada o los de salida, ¿eh? Pasamos aquí restando, ¿cierto? Lo que es la caída de tensión. Z por IR. ¿Eh? Esa sería como la diferencia que pudiese haber como variación. Sí, dime. Un compañero escribió algo que igual me llama la atención, o sea, dijo casi esto, la regulación después se veía por el tema del TAP, pero yo sé que eso es el tema del transformador solamente, no sé si será... O sea, se puede, digamos, mejorar por TAP, ¿cierto? Lo que son las pérdidas de voltaje. Hay varias formas. La otra es por inyección de reactivo, ya aumento de sección de los conductores. Hay varias formas de mejorar lo que es la regulación. TAP, cambio de TAP, es una forma, ¿eh? Es una forma. Nosotros vamos a ver, una vez que veamos las líneas cortas, medias y largas, vamos a ver cálculo de líneas cortas con inyección de reactivo, ¿eh? Eso es lo que vamos a ver. No sé si les queda clarito, chiquillos, de acuerdo a lo que me hicieron ver. Yo no puedo, cuando estoy haciendo las presentaciones, no puedo leer los chats. No, gracias, profe. Está bien. ¿Ah? Gracias, profe. No sé si me quedó claro. Sí, no hay problema. Entonces veamos, aquí hay algunos ejercicios también de líneas cortas, ya, para que ustedes puedan trabajar, desarrollar. ¿Ah? Les entregué varios ejercicios, estos son ejercicios de pruebas anteriores, ¿cierto? Que están con los resultados. Bueno, no todos, no todos, estos dos no están con los resultados, pero obviamente ahí tienen 3 con los resultados para que puedan ir trabajando, ir desarrollando. En algunos casos acá, yo siempre pido la regulación en una prueba, en este no figura lo que es la regulación en el ejercicio 3 de la guía, igual acá, ¿cierto? Aquí no pedí ni la corriente ni la regulación, pero siempre pido todos esos parámetros en una prueba, por si acaso. El primero es conductor tipo Hawk, el segundo también, tercero es Pelican, ¿cierto? El cuarto, que es lo que es tipo Finch, para ir variando también los tipos de conductores. Y ahí se dice si es a 20 grados Celsius o a 50 grados Celsius, ¿cierto? Obviamente todos lo estamos trabajando a 60 ciclos, ¿no? A 60 ciclos. Este es conductor tipo Pelican también, tipo Finch. Entonces ahí les mandé una buena para que se puedan entretener de aquí al próximo lunes, por cierto, el próximo lunes vamos. Sí, dime. No me quedó muy claro lo que acaba de decir de los tipos de conductores. ¿Tú estuviste el jueves o no? Parece que no. Te repito de nuevo la pregunta, ¿estuviste el jueves o no? Es que no se escuchaba bien. Sí, estuve
el jueves, pero no entendía muy bien la tabla de conductores de las millas. Así. O sea, no pescaste la clase, que es otra cosa. No, Hablemos. es que como se veía borrosa, Sí. no entendía los números que decía. Lo decía en voz alta, pero cuando miraba no entendía la tabla porque estaba borrosa. Ya, correcto. Espera un poquitito, estoy buscando aquí la tabla. Aquí están los conductores ACSR. Esta es la... Vamos. Aquí está la tabla. Voy a ver, espérate un poquitito. View. A la derecha, ¿cierto? A la derecha, aquí está. Aquí está, pues, aquí mira, fíjate la palabra clave, pues, aquí está el Flickr, Hawk, Rook, Drake, los tipos de conductores, pues, de acuerdo a eso tú obtienes, ¿cierto?, la resistencia y también la reactancia inductiva o capacitiva, ¿cierto? Y yo veo que están claritos, no los veo borrosos, fíjate. Ahora, ¿cómo ocupar esta tablita? Te agradeceré que por favor veas la clase la grabación del día jueves. Ya ahí en la parte 2 de la clase, ahí les enseño cómo extraer los datos de aquí de la tablita. ¿Ya? Ya, profe. Sí, sí. Pero de hecho, antes lo había mostrado en un Word. No, sí, Y esta era ahí la... se Este veía. no, este es un PDF que vimos el día No, no, jueves de cómo... antes, en el video anterior, lo mostró en formato Word y se veía borroso. Pero en No, PDF se ve mejor. normalmente yo trabajo con esta tabla para calcular los parámetros y cosas, pero bueno, por lo menos si ahora te quedó un poquito más claro, súper bien. Súper bien. Entonces voy a volver a la sala de clases, a la Classroom.